Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Café Jurídico, contamos con el doctor Marcos Córdoba, que nos hablará de las herramientas del derecho sucesorio en feria judicial. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Veo que tenemos unos cuantos participantes hoy también, así que es un gran gusto para mí. Hoy tenemos que hablar de otro tema. El otro día hablábamos de la cuestión de alimentos para obligados de distinto grado. Y hoy tenemos que hablar de un tema que es de los temas que menos se ha trabajado en el derecho argentino, pero no ahora como un producto de la pandemia. De los que menos se ha trabajado en el derecho argentino en la última mitad de siglo, con seguridad y un poco más también, que es el derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones en la Argentina notablemente tiene escasos desarrollos, muy escasos desarrollos. Es raro que nosotros encontremos un profesional del derecho que no haya pensado en algún momento con ansiedad en el poder recibir una buena sucesión para tramitar. Yo lo recuerdo en la época de estudiante y de abogado recién recibido, que aparecían así anécdotas de algún profesional que recién recibido o de grande había recibido una gran sucesión y eso le había cambiado su vida económica. Sin embargo, eso evidentemente no ha sido una motivación suficiente como para que los profesionales tomaran esto como una especialidad preferente. Pero no solamente en el ejercicio de la profesión, también los que se dedican a la doctrina, a la enseñanza y a la investigación. Creo que el otro día comentaba también en el Café Jurídico, no estoy seguro si fue en esa oportunidad o en otra, en la última, desde la década del 60 hasta ahora, la única tesis de sucesiones aprobada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es la mía. No ha habido otra. Y es raro, es extraño. Si nosotros revisamos las publicaciones especializadas en Derecho, vamos a ver que tenemos páginas y páginas y páginas escritas de cuestiones de alimentos, responsabilidad médica, que son subpuntos de los temas, son pequeños puntitos de un tema. Sin embargo, de sucesiones no tenemos nada. No hay casi publicación. Poquísimas publicaciones de materia sucesoria. Cada tanto aparece alguna sentencia. Cuando recién se comenzó la vigencia del Código Civil y Comercial, hubo algunas confusiones en cuanto a si seguía rigiendo el fuero de atracción o no existía más el fuero de atracción. Pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. Los escribanos muchas veces se preocupan mucho por el tema de si, habiendo habido una donación, ese acto luego es observable. Entonces se plantean si luego de que el donante murió, a los herederos les queda alguna acción para proteger su legítima, persiguiendo al que en ese momento es el titular de la cosa que fue objeto de la donación. Pero cuestiones sueltas, puntuales, mínimas, pero muy poco de sucesiones. Si ustedes revisan, no sé, los posgrados, prácticamente no hay sucesiones.
Y también lo notable es que en los juzgados, donde se complica una sucesión, ¿cuál es la solución que ustedes han visto? La solución es convocar a todos los herederos a una audiencia de conciliación e impulsar una conciliación. Por ahí dice el código que si todos los herederos son capaces y están presentes y prestan su voluntad, la partición puede hacerse por el medio que ellos lo determinen. Entonces, si en una audiencia todos los herederos pactan algo, el juez homologa. Y tenemos que plantearnos cuál es la suerte de ese acto, incluso homologado por el juez. Si es un acto firme o no es un acto firme. Porque ¿cómo hacemos para darle seguridad a nuestros clientes de las consecuencias de nuestras actuaciones profesionales? No sé si más allá de que no tenemos micrófonos abiertos, yo les veo las caras y me gustaría ver si ustedes están de acuerdo con esto que yo estoy diciendo, porque yo siempre insisto en esto, cada una de estas reuniones no son para que yo venga a que ustedes se lleven algo que yo tenía. Yo también me llevo algo que ustedes tenían a través de lo que me manifiestan. Y a través de sus gestos, a través de las aceptaciones o no, yo voy aprendiendo cosas que voy incorporando en mis futuras charlas en distintos lugares o en mis libros o en lo que sea. Creo que esto que les planteo, ustedes lo viven. Una sucesión común la puede tramitar cualquiera. Yo creo que no se necesita título de abogado para ir y tramitar el 3003, presentar las partidas y pedir la declaratoria después de publicar los edictos. Se lo podemos encargar a algún asistente de un estudio y seguramente lo va a poder hacer. Ahora, ¿qué pasa en el mismo instante donde se plantea un conflicto? ¿Cuántas personas hay capacitadas para atender el conflicto? Y por eso, pero no solamente entre los que ejercemos la profesión, entre los que ejercemos la profesión y los que ejercen la magistratura. Los escribanos. ¿Cuántas veces los escribanos autorizan actos que no están de conformidad con la ley? Muchísimos, muchísimos. Miren, permanentemente me encuentro con escrituras que dice cesión de derechos hereditarios. Y en el contenido dice que fulano de tal le cede los derechos que le corresponden sobre el inmueble tal a fulano de tal. Lo puede hacer por un precio, lo puede hacer gratuitamente. Eso no es cesión de derechos hereditarios. Lo dice expresamente la ley. Lo que yo digo nunca lo invento yo. En la Argentina lo único obligatorio es la ley. Hay que leer la ley. El otro día, hablando de alimentos, le decía, lean el artículo 4 del Código Civil y Comercial, que dicen que la ley es obligatoria para todos. Y ahora vayan a leer el código y van a ver que el código dice expresamente que la cesión de bienes particulares no se rige por las reglas de este título. ¿Por qué? Porque cuando un heredero cede la parte que le corresponde sobre un bien, no está cediendo sus derechos hereditarios. El derecho hereditario es el derecho a una universalidad, con prescindencia de su contenido. Y lo que le va a corresponder a cada heredero, solo lo sabe en el momento en que se apruebe la partición. Porque el mismo código dice que lo único que pone fin al estado de indivisión o a la comunidad hereditaria es la partición hereditaria. Y sin embargo, en la mayoría de las sucesiones no se hace partición. Los herederos piden la inscripción de declaratoria, se inscribe la declaratoria y se terminó. Por supuesto, dentro de unos años aparece algún conflicto entre los herederos, alguno de los herederos va a ver a algún abogado que se le ocurre leer el código y dice, momentito, la sucesión no terminó.
¿Por qué no terminó? Porque no se aprobó la partición. No, pero miren, nos repartimos las acciones de las sociedades, nos entregamos la plata, nos entregamos los caballos, lo que quieran. Pero hubo partición aprobada, no. Entonces sigue rigiendo la comunidad hereditaria, todos los herederos siguen siendo responsables, pero nadie lo sabe. ¿Saben por qué? Porque no leen el código. Porque lo que les estoy diciendo está en el código. Y les repito, no estoy haciendo una queja contra los abogados de la profesión. Estoy diciendo abogados, jueces, secretarios, fiscales, camaristas, escribanos. El libro quinto del Código Civil y Comercial, con la reforma del Código Civil y Comercial, fue redactado sobre la base de lo que se nos encargó al doctor Francisco Magín Ferrer, que es un profesor de la Universidad del Litoral, y yo. Mandamos esto que luego, según dijo la doctora Keppenmacher de Carlucci, tuvo algunas pequeñas en cantidades, de mi punto de vista, fueron pocas, pero que modificaron mucho, ajustes aconsejados por un ex ministro de la Corte que se llama Augusto Belucio. O sea que conozco yo cuál es la historia de este código. Yo antes de eso ya había intervenido en 4 comisiones de unificación de códigos civiles. La primera en 1993, una que se llamó la Comisión Federal de Juristas, que aprobó la Cámara de Diputados y que nunca trató el Senado. La historia del derecho sucesorio argentino es así. En el siglo XIX, los abogados más prestigiosos hacían sucesiones. El que hacía sucesiones era el abogado más prestigioso, el profesor más prestigioso. En los últimos 50 años, nadie se especializa en sucesión. No hay especialistas en sucesión. Habrá en todo el país 3. Activos, 3. No más que eso. Ahora, lo cierto es por qué. Si todos los abogados quieren recibir una gran sucesión. Y es tan difícil estudiar sucesiones. Miren, las sucesiones es la materia que menos admite la arbitrariedad en el juzgamiento. Por ejemplo, el otro día hablábamos del derecho de familia extrapatrimonial, y en el derecho de familia extrapatrimonial rigen mucho más los valores que las reglas. El juez le puede otorgar a los vulnerables incluso más de lo que han pedido, lo cual crea ciertos grados de incerteza justificada, pero incerteza. En el derecho sucesorio ningún juez puede darle a un heredero más que su porción legítima. ¿Por qué? Porque está determinado por la ley, porque es de orden público. Pero hay muchas normas de orden público que, como no las conocemos, no pedimos que se apliquen. Yo me acuerdo que entre las cosas que nos pedían que introdujésemos en la reforma, y lo pedían sobre todo con mucho énfasis los escribanos, era la eliminación de el testamento hológrafo, es decir, el testamento que uno escribe de su puño y letra, le pone la fecha, escribe su puño y letra y lo firma, no tiene otro requisito que ese. ¿Por qué? Y escribían artículos y publicaban, no, el testamento hológrafo es muy inseguro, porque el testador no es un experto en derecho. En cambio, el testamento por acto público es muy seguro porque lo escribe un experto en derecho. Los escribanos son expertos en derecho. También es muy seguro el testamento por acto público, ¿por qué? Y porque el escribano da fe. El escribano da fe. Y me acuerdo que yo ya en aquella época escribía en contra de eso, porque eso es ignorar la realidad de la Argentina. En la realidad de la Argentina, nosotros tenemos no solamente esa enorme diversidad geográfica de la que siempre hablo, tenemos los pueblos que no pueden acceder sus habitantes a alguna autoridad administrativa, salvo en escasas oportunidades. Hay pueblitos, yo el otro día les decía a ustedes, en la cordillera de los Andes, donde pasa un registro civil móvil después del deshielo, y si el deshielo es tardío, ese año no pasa el registro civil. Y no tienen escribano en el pueblo, por ejemplo, de Iglesia, en la cordillera de los Andes, límite con Chile. No tienen escribano. Y si tuvieran escribano, seguramente no tendrían plata para pagarlo un enorme porcentaje de sus habitantes.
¿Ustedes creen que hoy, con la pandemia, la gente más vulnerable está en condiciones de ir a buscar un escribano, conseguir el escribano, conseguir los 2 testigos que requiere el código? Antes pedían 3 testigos. Por lo menos nos dejaron achicar la cantidad de testigos. Una ridiculez, testigos, no es que el escribano da fe. ¿Para qué están los testigos si el escribano, la fe del escribano se la considera suficiente? ¿O para qué ponemos escribanos si necesitamos los testigos? ¿Entienden lo que digo? Ahora, la pandemia nos colocó a los argentinos en una situación extraña para los argentinos, porque en Argentina no hay cultura testamentaria. No hay cultura testamentaria. Nadie testa. ¿Cuántas personas de las que conocen cada uno de ustedes en su vida privada ha testado? ¿Mucha? Háganme un gesto, por favor, con la cara. Ah, menos mal. No, casi nadie. En Argentina nadie se plantea la muerte. Hasta hace poco se consideraba inmoral el pacto sobre herencia futura. Hoy ya el artículo 1010 del Código Civil y Comercial lo admite. Lo admite con una amplitud que crea una inseguridad enorme, pero existe. Ahora, hoy la pandemia ha colocado a un montón de personas en situación de querer disponer de aquello que es de él para lo que pase si se muere, porque ve la posibilidad cierta de morirse. ¿Y qué le vamos a obligar a que vayan a conseguir escribanos? Que la gente de la villa, por ejemplo, consiga un escribano. Y la gente de la villa no tiene derecho a testar porque tenga menos bienes que los que no viven en ese barrio. ¿Ustedes no creen que para cada uno de nosotros lo más importante es lo que es lo más importante para cada uno de nosotros? En Cuba hay una enorme cultura testamentaria. Y sin embargo, ustedes conocen que dado el régimen político, la sucesión en Cuba tiene una restricción enorme. Pero ¿qué pasa? Que se le da tanto valor a la escasa propiedad privada que todo el mundo quiere sobre esa escasa propiedad privada poder disponer lo que es su voluntad. ¿Eh? La lapicera que utiliza la persona, para él tiene un valor enorme porque es de los pocos bienes privados que tiene. Entonces no quiere que vaya a parar a las manos de cualquiera. Quiere que vayan a parar a las manos de la persona que él designe. Y lo hace a través de un testamento. En la Argentina, el testamento hológrafo y en pandemia es imprescindible. Pero no lo usamos. Y los abogados, un testamento hológrafo, lo podemos asistir a distancia, telefónicamente. Le podemos indicar a una persona cómo hacer ese testamento que cumpla con todos los requisitos legales, que son muy poquitos. Si ustedes leen a partir de el artículo 2477, 2 o 3 artículos ya tienen todo lo necesario. Y pueden estar asistiendo a una persona que, sin otro gasto que el que pueda hacer el de su asesoramiento, o sea que no es un gran gasto y es un gasto justificado, está en condiciones de utilizar este instrumento. Ahora, hay muchas cosas de las sucesiones que nos da la ley y no utilizamos. ¿Alguno de ustedes tiene un código civil y comercial a mano? Lean el artículo cada uno para él, y si no, yo más o menos le digo. El artículo 2337. El artículo 2337, si quieren se los leo yo o se los digo. El artículo 2337 dice que cuando la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuges, los herederos tienen todas las acciones y todos los derechos que tenía el causante, sin necesidad de hacerle ninguna petición a los jueces, salvo que se trate de la transmisión de bienes registrables. ¿Qué significa esto en la práctica? Les aclaro que este artículo 2337 dice lo mismo que decía el artículo 3410 del Código de Vélez. Y sin embargo, básicamente lo mismo. La última parte es un agregado que pusimos nosotros para callar a las fieras, porque nadie quería, todo el mundo quería declaratoria de herederos. Por eso
la pusimos para la transmisión de bienes registrables. Ahora, ¿qué significa este artículo en la práctica? Nosotros empezamos desde el artículo 2277, que es la sucesión, cuándo se produce, el heredero es heredero desde el instante mismo de la muerte del causante. Ahora, no todos los herederos quedan en la misma situación. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, se moría una persona que tenía iniciada una demanda laboral, una demanda de daños por accidente de tránsito, o un juicio ejecutivo, se moría. Y se presentaba al juzgado el hijo. Acreditaba la muerte de la actora o del demandado, acreditaba ser el hijo, y el juzgado, ¿qué le ponía? Previamente, acredite declaratoria de herederos. ¿Leyeron el 2337? Lean el 2337. No dice que ascendientes, descendientes y cónyuge tienen todas las acciones y todos los derechos que tenía el causante. ¿Dónde dice que tiene que pedir declaratoria de herederos para continuar una acción judicial? Si tenía todas las acciones del causante, ¿para qué la declaratoria? No sé si alguien puede contestarme, si alguien puede levantar la mano después y en alguna pregunta decirme, no, doctor, usted está equivocado. Lo que dice usted está mal, se necesita la declaratoria. Si es así, díganmelo. Porque nadie lo usa este artículo. Nadie. Pero a ver, veamos hasta dónde alcanza este artículo. Este artículo alcanza a todos los derechos y todas las acciones. Todos los derechos y todas las acciones. Deme un minuto porque si alguno no tiene el código, se lo leo rápidamente para que se queden tranquilos. Si la sucesión tiene lugar entre ascendientes, descendientes y cónyuge, el heredero queda investido de su calidad de tal desde el día de la muerte del causante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, aunque ignore la apertura de la sucesión y su llamamiento a la herencia. Punto. Puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. Todas las acciones transmisibles que le correspondían al causante. Punto. Y acá viene el agregado que no tenía el 3410. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos. Para la transferencia de bienes registrables. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el causante tenía un plazo fijo? ¿Qué va a pasar? Tenía un plazo fijo. Vencía los 3 días después de su muerte. Ya sé cuál va a ser la respuesta. Si va el ascendiente, el descendiente del cónyuge, la partida de función, la partida de nacimiento, el banco no le va a pagar. Seguro. Ahora, ¿qué pasaría si no se hubiera muerto el causante? Iba al banco el día del vencimiento y no le pagaban. Ustedes como abogados, ¿qué le hubieran dicho? Bueno, llame un escribano, haga un acta, póngalos en mora, tome 2 testigos y que haga un acta de que se negaron al pago y quedó en mora. En la misma situación que si va el heredero después. Pero si se trata del heredero, los abogados le decimos, bueno, no, es así. Los bancos no pagan, presentémonos en tribunales, pidamos una declaración de designación de administrador provisorio. Y mientras tanto,
El banco está trabajando con la plata del heredero. No se olvide que la Argentina, en el año 1990, por ejemplo, llegamos a tener tasas de interés del 280% mensual. ¿Saben lo que significa esperar que el juez autorice que alguien renueve plazo fijo? ¿Saben lo que vale el tiempo en la Argentina? ¿Qué pasa si no existiera el 2337 y hay pandemia? ¿Podíamos ir nosotros en los primeros días del enclaustramiento a pedir que abrir una sucesión, publicar edictos, designación de administrador? No, lo necesitábamos tampoco, porque está esto. Y si usted iba al banco y no le pagaban, dejaba prueba de que no le habían pagado, estaban en mora y el banco va a ser responsable de los compensatorios, de los punitorios, de los daños y perjuicios y de todo lo que causó el incumplimiento de su deber, en los términos de los artículos 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial. ¿Se comprende lo que digo? Ahora, ¿se aplica lo que digo? No, pero no lo aplicamos porque no lo exigimos, porque no lo planteamos. El otro día, no sé si fue acá en el colegio de abogados o dónde, yo ponía un ejemplo. Me muero y hoy a la tarde hay una asamblea de accionistas y resulta que yo tenía acciones. Si no voy yo, no van a estar representadas las que eran mis acciones y estoy muerto. Si no existiera el 2337, a lo mejor una minoría accionaria podría resolver vender una fábrica o trasladarla o emitir acciones de manera tal que las acciones del muerto pasen a ser minoritarias. Ahora, ¿qué pasa si va alguien por un ascendiente, descendiente o cónyuge? Me van a decir no lo van a dejar entrar a la asamblea. Es lo mismo que el banco. Bueno, le abre un acta, deje constancia que no entró a la asamblea, impugne la asamblea y cuando haya una asamblea válida va a poder representar. ¿Por qué? Porque lo dice el 2337. No porque lo digo yo. Fíjense, yo he estado en el café jurídico, no me acuerdo cuántas veces, pero muchas. Estoy todos los meses porque dirijo el Instituto de Derecho de Familia, el Colegio de Abogados, pero además permanentemente estoy hablando en el Seminario de Investigación de la UBA, en mi cátedra de la UBA, en la Universidad Abierta Interamericana. Nunca en la vida yo les he dicho, lean mis libros de sucesiones, lean mis libros del Tratado de Familia. Lo que les digo es, lean la ley. Yo escribí un montón de libros. ¿Alguna vez me escucharon recomendarles algún libro? Nunca. Nunca. Porque no es necesario. Es suficiente aplicar bien la ley. Es más, muchas veces los libros de la doctrina nos confunden porque nos alejan de la ley. Nos ponen opiniones personales. Usted va con una opinión personal a un juez y el juez ¿qué obligación tiene de hacerle caso a ese autor? Ninguna. Ahora sí tiene obligación de hacerle caso a la ley. ¿Se entiende lo que digo? Recién yo les decía que en general los abogados no llegamos a hacer partición. Les voy a leer otro artículo. Yo les aclaro, nunca le aconsejo a nadie aprender artículos de memoria. Los leo solo para que vean que no invento yo las cosas que son tan sencillas. La indivisión hereditaria solo cesa con la partición. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a terceros desde la registración. ¿Registración de qué? De la partición, no registración de la declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos no causa estado. La declaratoria de herederos va a decir, no sucede fulano, fulano y fulano en tal carácter. Y ahora incluso el registro dice, no, pero indique porcentaje. ¿Qué porcentaje? Sí, yo tengo una casa. Supongamos que yo me muero y tengo una casa.
van a inscribir la declaratoria de mi casa. Ahora, ¿ustedes saben qué parte de mi casa le va a quedar a cada uno de mis herederos? No, porque va a depender de qué deudas tengo, qué otros bienes tengo. Hasta que no hay partición, ningún heredero tiene una atribución sobre ninguna parte determinada. A veces yo estoy actuando en procesos profesionalmente como colega y escucho que dice, no, bueno, la mitad de la casa del viudo. ¿Por qué la mitad de la casa del viudo? A lo mejor es toda la casa del viudo, por más que sea ganancial. Porque se le atribuye la casa al viudo y entonces como se le atribuyó la casa al viudo no se le atribuye nada de la parte del auto o del plazo fijo. ¿Entienden lo que digo? Los que hoy me hacían una serie, tírenme una serie así con la mano para que me quede tranquilo, porque a lo mejor estoy diciendo pavadas y ustedes están diciendo este tipo está loco y yo sigo. Avísenme donde me despisto para volver a la cinta fáltica. La realidad es que el derecho sucesorio no es tan complicado. No es tan complicado. Pero no lo pensamos, no lo trabajamos. Yo no sé si también el otro día con ustedes era con quien yo contaba. Yo tengo una declaración, yo soy experto internacional, ¿no? Yo doy clases en distintos países. Yo en este momento estoy tramitando una sucesión en Hong Kong, otra en París, una en Nueva York, y hasta hace poco intervine como intérprete del testamento de lo que fue la fortuna más grande del Perú con la que se creó se fundó la Universidad Católica del Perú. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Usted dirá, pero a ver, usted es un bocho, ¿usted conoce la ley de todos esos países? No. Usted es un traga, usted cuando era chico se pasaba todo el día en la biblioteca. No. No veo gente de mi edad, pero si hubiera gente de mi edad, seguramente hasta debemos haber jugado al fútbol en algún potrero, o nos habremos tirado algún naranjazo de un árbol al otro, jugado a las cartas por algún pesito cuando éramos chicos. Nos habrán echado de algún colegio juntos. No, lo único que yo hago es leer la ley, relacionar todo su contenido y aplicarlo. Y eso me lleva a esto. Y esto, si lo pude hacer yo, lo puede hacer cualquiera de ustedes y seguramente la mayoría mejor que yo. Esa es la realidad. Pero no se hace. No se hace. Nadie se pone a indagar el derecho sucesorio. Entonces, cuando hay una complicación, hay a muy pocos a quien recurrir en el mundo. En el mundo. Hay incluso una academia internacional de derecho sucesorio, pero debe ser de las academias más despobladas del mundo, porque los grandes maestros del derecho sucesorio es un puñadito. Es algo que vale la pena hacer y ejercer. No hay nada que yo les diga. Por ejemplo, la gente está chocha con el pacto sobre herencia futura. No sé cómo estamos de tiempo. Si alguien me ayuda y me hace alguna seña, me hace un favor. Yo le decía a los chicos, gracias, les decía a los chicos cuando me presentaban, yo no estoy acostumbrado a manejarme ni con libreto, no preparo las conferencias, hablo según lo que veo que pasa en el lugar. Acá y en todas partes del mundo hago lo mismo. Entonces me cuesta mucho manejarme, ahora me dicen, bueno, tengo que mirar el chat a ver qué preguntas hay, voy a ver las preguntas para responderles. Pero les aclaro que todo lo que yo les vaya a responder, no se los va a responder Marco Córdoba, ni el libro de sucesiones que editó Marcos Córdoba, ni se lo va a responder la ley. Porque no importa lo que yo piense, lo importa solo lo que es exigible. Solamente lo que es exigible es lo que importa. Voy a ver si encuentro alguna pregunta y entiendo alguna pregunta.
Por lo pronto veo que me escuchan bien y eso me alegra. Si hay cesión de derechos hereditarios, ¿también es necesario hacer una partición luego? Bueno, les comento. Si hay cesión de derechos hereditarios es porque todavía no hubo partición. Si hubo partición, ya no hay más herencia. Entonces, lo que cede una persona después de la partición es algo que ya le estaba adjudicado a él. Y si una persona dice que cede sus derechos hereditarios sobre un bien determinado, en realidad no cedió derechos hereditarios, sino que hizo una cesión particular, condicionada, es decir, dependiente de una condición. ¿Cuál es la condición? Que en la partición se le adjudique a él aquello que le cedió al tercero. Si no se le adjudica a él aquello que le cedió al tercero, no le puede transmitir al tercero lo que le dijo en la sesión que le transmitía. ¿Se entiende? Esto en la Argentina lleva además a enorme cantidad de avivadas. Enorme cantidad de avivadas. Les voy a decir por qué. Supongamos que yo era heredero, le cedo a alguno de ustedes la séptima parte que me corresponde en la casa de mis padres. Y ustedes a cambio de eso me dan, no sé, cualquier cantidad, $50.000. ¿De acuerdo? Cuando se va a hacer la partición, yo le digo a mis hermanos, che, a mí no me adjudiquen nada de la casa de los viejos, ¿eh? ¿Cómo no? Si precisamente vos cediste tu parte, por eso no me adjudiquen nada de la casa de los viejos. ¿Y por qué? Porque no quiero entregar la casa de los viejos. A mí me dieron $50.000. No me dan la casa de los viejos y lo que tengo que hacer es devolver los $50.000. Cuando me dieron los $50.000, el dólar valía 18 pesos y ahora el dólar vale 125. Yo le voy a devolver 50.000 pesos al valor oficial que es 70. Y con eso se liquidó el negocio jurídico. ¿Entendieron el ejemplo? ¿Más o menos? Repito, si una persona recibió dólares a cambio de algo que luego no puede entregar, lo que tiene que hacer es restituir los dólares que recibió. Cuando va a restituir los dólares que recibió, los puede restituir en moneda extranjera o en pesos nacionales. ¿A qué valor? Al valor oficial, por supuesto. O sea que a esa persona no le conviene que se le adjudique la casa sobre la cual se dio su parte. Le conviene devolver al valor oficial la cantidad de dólares que recibió y se está ganando el 50% del valor recibido. Pero si no entendieron el ejemplo, no se preocupen. El tema es así. La cesión sobre un bien determinado no es cesión hereditaria. Es una cesión particular dependiente de una condición, que es que a la persona se le adjudique ese bien que se dio. Por eso es que, como dice el código, no se rige por las normas del título de la sucesión. ¿Hasta ahí estamos? No sé, a ver si hay algo más. Tengo una sucesión, testamento hológrafo. Ahora se debe pedir perito previo a la protección. ¿Hay forma de cuestionar esto cuando el hológrafo suscrito del colegio escribano o firma certificada? Sí, hay forma de cuestionarlo. Incluso ha escrito mucho en contra de la exigencia de la pericia caligráfica el profesor que mencioné recién, el profesor Magín Ferrer. ¿Por qué? Porque lo que se sostiene es que la pericia caligráfica solamente sería exigible en el caso en que parte legitimada impugnara la letra o la firma del testador. Si no hay parte legitimada que impugne, no tiene el juez por qué imponerla
porque no es una cuestión de orden público, es una cuestión de autonomía privada de la voluntad. Si los otros legitimados no lo piden, no hay por qué. Esa es la postura que está intentando predominar. Al punto tal que en el año 2018 el Ministerio de Justicia propuso reformas al Código Civil y Comercial. Y una de las reformas que produjo, que impulsó, fue eliminar el requisito de la pericia caligráfica. Con mayor fundamento, si ya esa firma y esa escritura goza de fe. Si el escribano ha certificado, ahora el escribano tiene que haber certificado, no solo la firma, tiene que haber certificado también la letra, porque el requisito es íntegramente escrito y firmado. No sé si con esto respondo la pregunta. A ver, ¿qué más? Hay un montón. Ya hay declaratoria de herederos. A ver, tengo un caso donde ya hay declaratoria de herederos. Luego se hizo cesión de derechos hereditarios por toda la herencia de un heredero al otro. Onerosa. Antes de pedir inscripción, ¿debería pedir partición? No. Mire, el caso que plantea, creo que Juan Pablo está en pantalla, levante la mano. No lo veo a Juan Pablo. Juan Pablo, el tema es el siguiente. El modo anormal de terminación de la comunidad hereditaria o indivisión hereditaria es la partición. Pero hay casos donde cesa la comunidad hereditaria por confluir en un solo sujeto la totalidad del derecho. Eso se produce cuando a uno de los herederos, los otros coherederos le ceden todos su parte, entonces todo queda en cabeza de uno. Ya no hay más comunidad porque hay uno solo. No hay comunidad hereditaria cuando hay heredero único. No es que cesó la comunidad, cuando hay heredero único porque nunca hubo más de uno. La comunidad hereditaria no requiere que haya bienes, pero sí requiere que haya más de un llamado como heredero. Porque es comunidad de herederos, no comunidad de bienes. Es más, hay sucesiones que no hay bienes. Y extrañamente los juzgados dicen, previo a todo trámite, denuncie bienes. Precisamente el proceso sucesorio, donde dice su objeto, uno de los objetos es determinar la conformación hereditaria. No es una cuestión prejudicial. Se equivocan los juzgados que piden eso, porque precisamente el código dice que el proceso es para determinar eso. Y podría ocurrir que no haya ningún bien. Puede ocurrir que lo único que se transmita, por ejemplo, sea una acción extrapatrimonial. Una acción extrapatrimonial. La continuación de una acción extrapatrimonial no hay bienes, no hay valor económico. Una acción de calumnias, injurias contra el causante, por ejemplo. Y el heredero quiere salvar el buen nombre del causante, la puede continuar. Y para eso va y sigue la sucesión. Puede ser que el heredero no conozca ningún bien, pero quiera saber si hay bienes. Y precisamente por eso, donde dice objeto del proceso sucesorio, el objeto es determinar la composición del caudal. En este caso que plantea usted, no va a haber partición porque confluyeron los derechos del cedente y del cesionario, todos en el cesionario. Quedó una única persona con estos derechos. ¿Puede el cónyuge supérstite ceder su parte ganancial a los restantes herederos mediante acuerdo de partición? Sí, puede. Cuando hay matrimonio con régimen de ganancialidad, nosotros tenemos dos universalidades indivisas: los bienes gananciales y la herencia. Simultáneamente se disuelven los dos en el instante de la muerte, pero no se liquidan simultáneamente. Primero, cada cónyuge con sus bienes propios y la parte de los gananciales por él adquiridos hace frente a sus deudas. El remanente de los bienes gananciales de cada uno se une con el remanente de los bienes gananciales del otro y forman la masa partible.
ahí se liquida la sociedad conyugal. Puede el causante, esa liquidación se hace conjuntamente con la de la herencia. Es más, nosotros hemos puesto un artículo en el código donde no solamente se liquidan conjuntamente los gananciales, los herederos pueden integrar bienes ajenos a la herencia para poder compensar sus lotes. Muchas veces pasa que si yo le adjudico, yo muchas veces intervengo como partidor designado por los jueces, yo le adjudico a un heredero una casa y al otro un departamento y al otro no sé qué, los lotes no son de igual valor. Antes de la reforma yo ya le pedí autorización a los jueces para que los herederos compensaran diferencias con bienes propios. Entonces integraba bienes propios para compensar las diferencias en los lotes. ¿Entendieron el ejemplo? Les veo la cara y les veo los nombres, así que los que no me contesten ya saben que me quedo ofendido con ustedes. ¿Algo más no? No, están todas las preguntas contestadas, me dicen que tengo que cerrar, así que yo voy a cerrar con el agradecimiento de siempre, porque yo les hablaba hoy de eso de jugar a la pelota y todo. Bueno, para mí esto fue hacer un poco de jueguito con ustedes. Lo paso muy bien, me divierto, me hacen pensar y ojalá que nos veamos pronto. Muchísimas gracias y siempre a disposición de ustedes. Hasta pronto.